Hay lugares en el mundo que parecen insignificantes, hasta que dejan de serlo. Un paso de agua estrecho, perdido entre desiertos, sin grandes ciudades, sin grandes titulares. Y sin embargo, por aquí pasa una parte enorme de la energía que mueve el planeta. Cada día, barcos gigantes cruzan este punto llevando petróleo, gas, sosteniendo economías enteras sin que casi nadie lo note. Pero basta un solo momento, un bloqueo, un conflicto, un error, y todo cambia. El precio del combustible se dispara. Las cadenas de suministro se rompen. El mundo entero lo siente. Lo que está ocurriendo hoy no es nuevo. No es casualidad. Es el resultado de siglos de historia, de decisiones, de guerras y de intereses que se han ido acumulando en este mismo lugar. Porque hay sitios que no solo están en el mapa, están en el centro del mundo. Bienvenido a Pasado Mañana. Hormuz, la historia del estrecho que decide el futuro. Hay ciertos lugares en el mapa que son como las bisagras de la historia. Son puntos geográficos tan decisivos que quien los controla acaba influyendo en el destino de imperios y de economías enteras. Hoy vamos a analizar la historia de uno de estos puntos, un estrecho de agua que parece poca cosa, pero que lleva más de 500 años dictando las reglas del poder mundial. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de lo que está en juego, empecemos con un dato que es sencillamente brutal. Para esta pequeña franja de agua pasa casi una quinta parte de todo el petróleo que consume el mundo. Así de claro, es la energía que mueve nuestra civilización y su flujo depende casi en su totalidad de este único punto. Y claro, esto nos lleva directamente a la gran pregunta, a la hipótesis que ha obsesionado a estrategas y economistas durante décadas. ¿Qué pasaría si ese flujo se corta? Las consecuencias no serían un problema local, ni mucho menos. Serían una onda de choque que paralizaría el comercio y la industria a escala planetaria. Pero a ver, para entender por qué las potencias de hoy vigilan este lugar con tanto recelo, primero tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Porque la geopolítica actual es solo el último capítulo de una historia cuyas primeras reglas no las escribió el ser humano, sino la propia Tierra. El origen de todo esto es un proceso de una lentitud monumental, casi inimaginable. Durante millones de años, la placa arábiga se fue moviendo hacia el norte hasta que, ¡pum!, chocó con la euroasiática. De esta colosal danza geológica nació el Golfo Pérsico, pero con una condición crucial, una única y estrechísima puerta de salida al océano. Había creado un cuello de botella natural, permanente e inalterable. Y esta es la idea fundamental de nuestro análisis de hoy. La geografía es el tablero sobre el que se juega la partida de la historia. Y este tablero en particular, el Estrecho de Hormuz, impone una regla muy simple pero inflexible. Quien controle este paso tendrá una palanca de poder sobre una de las regiones más ricas en recursos de todo el planeta. Una vez que la geografía ha puesto el tablero, entran en escena los jugadores, los seres humanos. Durante siglos, Hormuz fue una ruta comercial más, pero a principios del siglo XVI, una nueva potencia naval, Portugal, se dio cuenta de su valor estratégico y decidió que ya no bastaba con usar el paso, había que poseerlo. Podemos analizar en la historia del control de Hormuz como si fuera una obra de teatro en 4 grandes actos. Y lo interesante es que cada acto no solo representa un cambio de poder, sino una evolución en la propia idea de cómo se domina un punto estratégico global. Aquí tenemos una lección magistral sobre cómo funcionan los imperios. Por un lado, Portugal, en 1507, aplicó el poder duro, a lo bruto, conquista militar, una fortaleza imponente y el control físico de cada barco que pasaba. Siglos después, el Imperio Británico demostró un modelo mucho más sofisticado. En lugar de ocupar, tejieron una red de protectorados y tratados. No necesitaban los cañones de una fortaleza, porque su influencia garantizaba que el paso estuviera abierto para sus intereses. Un control mucho más sutil, pero igual de efectivo. Si hasta el siglo XIX el valor del estrecho estaba en las especias y las sedas, el siglo XX lo cambió absolutamente todo. El descubrimiento masivo de petróleo en el Golfo Pérsico convirtió esta ruta en el epicentro del nuevo sistema energético mundial. De repente, el premio por controlarlo se había vuelto infinitamente mayor. Esta metáfora es perfecta. Si el Golfo Pérsico se convirtió en el corazón que bombea la energía de la economía industrial, Hormuz era la arteria aorta. Un bloqueo aquí ya no era un simple problema comercial, era literalmente el equivalente a un infarto para el sistema económico global. Y esa vulnerabilidad, que hasta entonces era más bien teórica, se convirtió en una realidad durísima en 1973.
Una crisis geopolítica en Oriente Medio provocó un embargo de petróleo que cortó el suministro en seco. Fue la primera gran prueba de estrés del sistema y el momento en que el mundo se dio cuenta de su increíble dependencia de este pequeño paso. El impacto fue inmediato y se sintió en la calle. Por primera vez, decisiones tomadas a miles de kilómetros se notaban en la vida diaria de millones de personas. Colas interminables en las gasolineras, precios que se disparaban, el concepto de seguridad energética dejó de ser algo abstracto para convertirse en un problema urgente y real. Es lógico, ¿no? Cuando un solo lugar geográfico se vuelve tan absolutamente vital, su destino deja de ser una cuestión comercial, se convierte en un asunto de seguridad nacional. Y claro, inevitablemente, se transforma en una zona de conflicto potencial y de vigilancia constante. El ejemplo perfecto lo tuvimos en los años 80, con la guerra entre Irán e Irak. Los ataques a los buques petroleros demostraron que un conflicto regional podía poner en jaque a toda la economía mundial. El riesgo de que la arteria se colapsara era real, y las grandes potencias simplemente no podían quedarse de brazos cruzados. Y aquí vemos el último modelo de control, una evolución de los modelos portugués y británico. La intervención de Estados Unidos no buscaba conquistar territorio, su misión era otra, actuar como el garante de que el flujo no se detuviera. El objetivo ya no era controlar el paso para beneficio propio, sino asegurar que siguiera funcionando para mantener la estabilidad de todo el sistema del que, al final, todos dependen. Y así es como vemos que todas las capas de la historia se van superponiendo. La geología creó el escenario, los imperios pusieron las primeras reglas del juego, y la era del petróleo elevó la apuesta a un nivel global. Todo eso junto conforma nuestro presente. Hoy la situación es si cabe más delicada. La dependencia del petróleo sigue ahí, las tensiones geopolíticas son una constante. Y lo que es más importante, vivimos en un mundo tan interconectado que cualquier incidente en el estrecho tiene consecuencias instantáneas en los mercados de todo el planeta. El margen de error se ha reducido prácticamente a cero. El estrecho de Ormuz es la prueba viviente de esta frase. Las decisiones de un almirante portugués hace 500 años y los tratados de diplomáticos británicos en el siglo XIX siguen dando forma a la estrategia militar del siglo XXI. La historia no es un simple relato del pasado, es una fuerza activa que condiciona nuestro presente y que nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cuál será el próximo modelo de poder que intente imponer sus reglas en esta bisagra del mundo? Y ahora que sabes lo que ocurre en Ormuz, entiendes que no es solo un lugar en el mapa, es una pieza clave de un sistema que afecta a todos, a tu día a día, a tu economía, a tu futuro, porque la historia no se queda atrás, sigue avanzando con nosotros. Si te interesa entender el mundo desde lo que ya ocurrió, suscríbete a Pasado Mañana. Y si crees que más gente debería conocer esto, compártelo. Porque hay historias que no solo explican el pasado, explican lo que viene.